Bien, buenos días. Buenos días. Estamos a domingo 11 de junio. Empezamos con el tema número 47. ¿Sí? Bien, el domingo anterior estuvimos hablando de una parte que nos aparece bíblica, nos dice la palabra, yo soy el principio, yo soy el fin. La palabra principio, como que se toma muy a la ligera. Yo soy el principio. Vamos a verlo conforme a Moisés, así como lo entenderían en lo literal. ¿Qué entiende usted, prima? Yo soy el principio, yo soy el final. Pues yo soy el creador y soy ¿Se fija? el que empieza y termina. Se fija, dentro del término conforme a Moisés, vemos que Dios tiene final. Y eso no prospera, eso no aplica, pues, porque Dios no tiene final. Ahora, si nos vamos a conforme a Elías, ya escudriñando, nos damos cuenta de que Dios, la palabra, estaba con Dios en el principio. Fue la palabra la que llamó todas las cosas como si fuesen y se empezaron a manifestar. Entonces vemos ahí que la palabra está con Dios desde el principio y que va a estar con Dios hasta el final. Y también volvemos a ver otra traba, estamos viendo final. ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo quiero llegar es al entendimiento, pero ahora en revelación. Y la revelación es Dios y yo. Dios y yo. Ahora este versículo lo vamos a aplicar. Dios y yo. O sea, Biblia lo que dice conforme a la palabra dada y yo. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a estar trabajando conforme al versículo de 1 de Juan 2:7. Primera de Juan. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Tiene una idea clara de lo que está diciéndole ahí? No hay mandamiento nuevo. Es el mismo que oyó desde el principio. Pero se preguntarán, ¿cuál principio? Cuando tenía, ¿cuánta edad? 10, 20, 30, 40 años. Los que han brincado de varias religiones, ¿cuál principio? Se preguntarán. Por eso es necesario entender, cuando hablan desde el principio, a qué se está refiriendo. ¿Sí? Vamos a esquematizarlo para que se entienda mejor. En el principio era Dios. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan. En el principio, dice, era el verbo, era la palabra. Verbo, palabra es lo mismo. Sí, empezamos con el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, era. La palabra, el verbo, Cristo Jesús, Hijo de Dios, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, en el principio era la palabra, o en el principio era Cristo Jesús, es lo mismo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, en el principio ya era el Hijo de Dios. ¿Y luego? Dice, este era en el principio con Dios.
Este era en el principio con Dios. La palabra era en el principio con Dios. Porque por medio de la palabra Dios llamó todas las cosas. Por eso se dice que Cristo Jesús fue el que hizo todas las cosas. A ver, sigue hasta llegar ahí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es, todas las cosas por la palabra de Dios fueron hechas. Dios llamó todas las cosas por la palabra. Y si no las hubiese llamado, no sería nada. ¿Sí se entiende? Entonces, el verbo, la palabra, Cristo Jesús, es lo mismo. Es el principio. En el principio nos fue dada la palabra. Ok, entonces nos vamos ahí a 1.26. Génesis 1.26. Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Se está refiriendo, hombre y creación es lo mismo. Hagamos al hombre. Entonces, aquí hace al hombre, que es igual a creación. Sí, hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, espíritu, alma y una mente. Fue cuando Dios decidió, Dios pensó y dijo, hagamos al hombre. Pero fue en el principio. En el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Sí? Aquí el hombre no tiene todavía la palabra la tiene Dios. Ya fue hasta finales del sexto día que Dios le da la palabra al hombre. Y hoy, el séptimo día, esta séptima dispensación, nosotros tenemos la palabra, el hombre. Pero ese es otro tema. Ahorita vamos a seguir con lo que significa el principio. ¿Sí? Vamos a 1 de Juan 2:24. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre, que es Dios, es uno. Pero lo que habéis oído desde el principio, y vuelvo otra vez a preguntarles, ¿cuál es el principio para ustedes? A los 10, a los 15, a los 20 años, ¿cuándo escuchamos la palabra? Los que han brincado de varias religiones van a decir, pues yo empecé a los 10 en una religión, después cambié a otra, y luego a otra, y luego a otra, y han pasado por varias. ¿En cuál fue el principio? Y se preguntarán conforme a lo terrenal, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? Pero la relación Dios-yo, no hay tiempo-espacio. El principio fue cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios conocía la palabra de Dios. Ese era el principio. Ahí lo dice bien claro. Y la palabra que escuchamos desde el principio de Dios, esa es la palabra que debe prevalecer. Pero ¿qué sucede? Que nos separamos de la palabra y nos volvemos muertos espirituales. Ahora ya no recordamos la palabra. La palabra es vida, nosotros nos retiramos de la palabra, ahora somos muertos espirituales. ¿Sí? Aquí, este es el principio. Ese es el principio. Cuando Dios nos habló, en ese momento, conocíamos la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa? Dios separa al hombre y a la mujer, ¿verdad? Saca a la mujer del hombre, ya lo vimos en temas anteriores. Sacó a la mujer de Adán.
Para ello tenemos que irnos a Génesis 5:2 para entenderlo un poquito mejor. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ok. Cuando Dios hace la creación, varón y hembra los hizo. Y la creación se llamaba Adán. Sí, toda la creación se llamaba Adán. Y tenían los dos principios, varón y hembra. Varón significa el don de la palabra. Y hembra simboliza el don de la manifestación. Es lo mismo semilla y cosecha. Para que haya siembra necesita haber semilla, que es la palabra de Dios. Y la cosecha es la manifestación de la siembra. Es lo mismo. Bueno, cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo. Vamos. Varón y hembra. Lo estoy diciendo de esta manera. Varón es el don de la palabra. Si se fijan, volvemos otra vez al principio. Sí. Y hembra es la manifestación. Fíjense en esto. Hembra sí lo podemos tomar como sinónimo de mujer. Pero varón no lo podemos tomar como sinónimo de hombre. Porque el hombre significa creación. ¿Se fijan? Entonces varón no aplica como hombre. Son diferentes. Y hembra sí aplica como mujer. Entonces, esto lo quitamos de aquí porque no aplica. Y aquí ponemos semilla. Y aquí ponemos cosecha. Pero aquí está faltando un punto importante, que es la obediencia. ¿Para qué es la obediencia? Para que se puedan unir estos dos puntos. Y es la siembra. Allí es donde entramos nosotros. Si nosotros, conociendo la palabra, no sembramos, no diezmamos, la siembra es el diezmo. Nosotros necesitamos sembrar, diezmar, dar la palabra a todos aquellos que nos rodean para que se multiplique la palabra. Aquí es donde entra la obediencia, en la siembra. Hay gente que nada más agarra la palabra y dice, yo ya sé, los demás no me importan. Sí, pero por eso es el diezmo. Aquellos que pensaban dar un dinerito para pensar que ya diezmaron, eso no es diezmo. Podrá ser ofrenda, ¿verdad? En una buena aplicación para que la congregación crezca. Pero el diezmo es espiritual. La ofrenda es carnal. El diezmo es para salvación espiritual. La ofrenda es para obediencia carnal, salvación del alma. Sí. El diezmo aplica para el espíritu, la ofrenda aplica para el alma. Cuando ustedes actúan en obediencia es para salvación del alma. El espíritu ya fue salvo por lo que Dios ya hizo. De todos. Ahora cada quien tiene que aplicar la ofrenda para hacerse salvo en alma. El espíritu ya es salvo. El espíritu produce fe. Ahora hay que salvar el alma. Para que los dos en una misma visión puedan regresar a la vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos da, la vida eterna. Pero tenemos que ser obedientes. Vamos allí a 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. Se fijan, sencillo, que nos amemos unos a otros. Cuando perseveran esos 7 demonios, que es el odio, la avaricia, la envidia, la lujuria, etc., estamos fuera del amor. En la medida que vamos sacando el odio, la avaricia y todo, la lujuria sobre todo. Entonces, en la medida que vamos sacando esos demonios, nos estamos acercando más al amor. Estaba visualizando un aspecto. El hombre en lo natural se deja guiar por lo que ve y por lo que puede apreciar en lo natural. Y deja de apreciar lo que no ve. Es como la enfermedad. El hombre ve los síntomas, no ve lo que lo ocasiona, la verdadera enfermedad. Entonces, si usted le pregunta a una persona que no conoce de medicina, él le va a hablar de los síntomas. ¿Qué enfermedad tienes? No, pues me duele aquí, acá, acá. Está hablando de los síntomas. Pero si le pregunta a un médico, el médico va a decir, la enfermedad la producen estos virus y hay que contrarrestar el mal que hacen esos virus. Así es la religión también. El hombre ve, conforme a religión, lo que ve en las circunstancias. Pero conociendo la palabra ya no nos movemos por circunstancias, ahora nos vamos a mover por fe. Ya no vamos a ver los problemas, vamos a ver las cosas por fe. Ese es el amor, cuando actuamos por fe en la palabra. Ya no vamos a ver el temor, ya no vamos a llamar temor ni enfermedades, vamos a llamar las cosas buenas por fe. Es lo que nos está diciendo Dios, que actuemos conforme al principio. Dios nos dice, yo soy el principio, ¿sí? Y yo soy el final. Bueno, ahorita estamos hablando de cómo vamos a entender cuando Él nos dice, yo soy el principio. A eso se está refiriendo. No que Él fue el primero, no. Yo soy el principio en cada quien. Sí, yo soy el principio en cada quien. Cuando Él nos dio la palabra, nos la dio aquí cuando Él nos hizo como creación. Él nos dio la palabra y conocíamos la palabra. Pero ¿qué sucede? Separó espíritu de alma, lo separó, sacó a la mujer del hombre, de la creación, sacó a Eva de Adán, dice metafóricamente la Biblia. Es una parábola. Algunas religiones siguen aferradas a que son dos hombres, digo, dos personas, hombre y mujer, y de allí salió toda la humanidad. No es posible. Médicamente no es posible. Y si médicamente no es posible, y Dios no hace acepción de personas, entonces no es posible. Nunca existió la manzana. De hecho, la manzana no aparece en la Biblia. Es una metáfora que se fue creando. La manzana no aparece en la Biblia. Ustedes busquen, no van a encontrar tal manzana en la Biblia. ¿Usted sí creía? No. Se quedó así como estupefacto, así. Entonces, ¿será pera, será sandía o qué? No dice qué fruto. No. Fruto es producir. Cuando hablamos de fruto es producir. Cuando tú hablas, cuando alguien habla, está produciendo, está sembrando, está dando fruto. Pero hay que ver qué estás hablando, si para temor o para fe. El buen fruto proviene de la fe. El buen fruto. Ya el mal fruto proviene del temor. ¿Qué estás hablando? ¿Sí? En el principio, nosotros conocíamos la palabra, que es lo que dice Juan 2.7. Vamos otra vez a leer 2.7 para enfatizar en ese aspecto. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Desde el principio, la palabra la tenemos desde que Dios creó al hombre. ¿Y luego? Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra. No está diciendo, ya dijimos, la palabra, Cristo, Hijo de Dios, es lo mismo. La palabra, el verbo que ha estado con Dios desde el principio. Y desde el principio se nos dio. Este fue el primer nacimiento. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, fue el primer nacimiento.
Pero luego el hombre desobedece y cae al infierno, ¿verdad? Que es la muerte espiritual. Ahí somos muertos espirituales, no tenemos salida, no hay forma alguna de que el hombre pueda salvarse. Ahí es necesario de que Dios actúe para salvarnos. Por eso los dos regalos que Dios nos da actúan para salvación espiritual, no para salvación carnal. Dios no se mete a salvar la carne. ¿Por qué? Porque Él mismo es la carne. Dios se mete para salvar al espíritu y al alma que se separaron. Acuérdense de esto. Lo que Dios separa, no lo une el hombre. Nada más que en lo terrenal, la religión lo hace. Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que cuando Dios separó al hombre de la mujer, ellos no se pueden unir por sí solos. ¿Sí? Porque no pueden desobedecer la palabra de Dios. Dios separó al hombre de la mujer. A Eva la sacó de Adán, lo separó. Es metáfora. Separó al hombre de la mujer. Y lo que Dios separa no se puede unir. Ya están separados. Aquí, en el infierno, están separados. ¿Sí? Espíritu y alma. Entonces, cuando Dios hace el primer regalo, es cuando el verbo se hace carne. El verbo, Cristo Jesús, la palabra, se hace carne. ¿Sí? Y nosotros entramos a la carne, que es la primer gracia, el primer regalo de Dios. El verbo se hizo carne y nosotros, espíritu y alma, entramos a la carne. Ahí es lo que Dios une, no lo separa el hombre. Ahí es donde Dios, el verbo que se hizo carne, une otra vez al espíritu y al alma. Y el pecado se queda en la carne. Romanos 8.3. Vamos a Romanos 8.3. El pecado se queda en la carne. Dios atrapó al pecado. ¿Por qué? Porque es la forma de quitarnos la carga que traíamos, la muerte espiritual que estamos cargando. A ver. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora el pecado está en la carne, ¿se fijan? Las emociones, todas las emociones, la concupiscencia, que son fuertes deseos carnales, están en la carne. Vamos a hablar de la lujuria. Ustedes no van a decir, se me antoja esa persona en el espíritu. No. Se me antoja en el alma. No. No, en la carne. Se antoja en la carne. La avaricia es en la carne. El odio es en la carne. ¿Se fijan? Esos 7 demonios están en la carne. La lujuria, la pereza, la gula, están en la carne. Por eso el pecado se quedó en la carne. La primer gracia, el primer nacimiento por agua. Entonces el nacimiento por agua, que sería el segundo nacimiento, ahí tenemos el segundo nacimiento, que es el nacimiento por agua. Vamos allá a 1 Juan 5:6. Mismo donde dice enviando a su Hijo es enviando la palabra, ¿verdad? Así es, enviando la palabra. ¿Cuál me dijo? 1 Juan 5:6. En semejanza. Acuérdese que es por medio de la palabra que se llamaron las cosas. Dios llamó también la carne. Y el verbo se hizo carne. Se manifestó en carne. 1 Juan 5:6. Sí. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ok. Esta es la palabra de Dios que vino mediante agua que carne. Agua es pecado. Agua terrenal es pecado. Agua viva es fe. Son los dos puntos diferentes. Agua terrenal, temor. Agua viva, fe. Son los dos puntos. Algunos religiosos no lo alcanzan a entender, pero necesita profundizarse un poquito más para que logren sacarlo. Hay mucha información con relación, nada más que necesitan buscarla. Este es Jesucristo, esta es la palabra de Dios que vino mediante agua y sangre. ¿Qué es sangre? Sabiduría. ¿Sí? Sabiduría.
Entonces, el tercer nacimiento es por sangre, por sabiduría de Dios. O sea que es revelación. Sí. Al haber revelación de la palabra, es cuando Cristo, la palabra, Cristo, el verbo, resucita en nosotros. Es cuando vuelve Él a nosotros y como la palabra es la vida, nos vuelve a nosotros a la vida. Nosotros somos muertos espirituales, pero hasta el día que entendamos la palabra, que resucite la palabra en nosotros, acuérdense que se nos dio en el principio, la perdimos por desobediencia, necesitamos recuperarla, que ese es el nuevo nacimiento. Cuando la palabra regrese a nosotros, ese es la resurrección. En pocas palabras, cuando nosotros resurjamos en la palabra, ese es el tercer cielo. Esa es la venida que estamos esperando. Es la venida, por eso dice la palabra, dice, y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación. La segunda vez es esta, porque las primeras dos es relación con el pecado. Aquí el hombre está en relación con el pecado porque muere espiritualmente. Y aquí el nacimiento por carne es relación con el pecado porque es cuando se nos limpia del pecado. Es cuando el espíritu es salvo. Aquí en el nacimiento por carne, el espíritu es salvo. Todos los espíritus son salvos, todos. En cuando nació el niño ya su espíritu es salvo, porque Dios atrapó el pecado en la carne. Ahora falta la salvación del alma. Vamos a 1 de Pedro 1:9. Sí, lo estoy escuchando al niño. Sí, anda cansadito. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se fijan? Obteniendo el fin de vuestra fe. Ahora, ¿la fe de dónde sale? Del Espíritu. Tenía Dios que primero salvar al Espíritu para que proceda la fe que tienen ustedes y se pueda salvar al alma. Dios habla a su Espíritu. ¿Usted le cree? Yo les estoy hablando en lo natural, pero si ustedes no creen, no lo pueden aplicar. Entonces, cuando ustedes lo creen, si lo que yo les hablo, ustedes lo entienden, lo analizan, lo creen y lo aplican, es la salvación de sus almas. No el alma de un compañero, de un amigo, no, es la propia. Por eso la relación es Dios y yo. ¿Sí? Dice, yo soy el principio. Aquí ya estamos entendiendo principio. Era al principio la palabra. Ahora la entendemos en nosotros. La palabra está en nosotros. Acuérdense, en Éxodo dice que Dios nos dio pan para 2 días. ¿Sí? Ahora la palabra la tenemos nosotros. Y se nos va a juzgar por lo que hablemos. Ahí lo tenemos en Mateos 12:37, creo. A ver, vamos a visitar Mateos. (12:36, 12:37). Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí. De ella van a dar cuenta, de toda palabra. Lo que usted está hablando, eso está sembrando y eso va a recibir. ¿Y luego qué dice el siguiente? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es. Van a ser sus palabras las que lo van a justificar. Y una vez que ya es justificado, la condenación, el pago, viene enseguida. O sea, sus palabras son en fe, la recompensa va a ser para lo que habló en fe. Sus palabras están en temor, viene igual. Lo que habla en temor, eso le va a llegar. ¿Qué está hablando en
en lo cotidiano, fe o temor, pues eso va a tener. Por tanto, debemos empezar a hablar con más entendimiento a la palabra. ¿Sí? Ok, ya entendemos cuando Él dice yo soy el principio, yo soy la palabra en el principio. Ahora la palabra está en nosotros. Y ahora Él es el final, dice yo soy el final. Cuando nosotros entendemos la palabra en revelación, es el tercer nivel. ¿Sí? El nacimiento por sangre. Y va a ser el final aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque la promesa es para vida eterna. Cuando ya conocemos la revelación, ya la promesa ya la tenemos ganada. Dios es fiel a su palabra. ¿Sí? Yo soy el principio y yo soy la vida eterna. Ese es el final, la vida eterna. Pero no en la carne, sino en lo espiritual, de la salvación del espíritu y el alma juntas. ¿Sí se está entendiendo? Amén. Bien, vamos a hacer una pausa ligera. Prosigamos. Bueno, me haces la pregunta, Trini, que si qué se gana al estar hablando de la palabra y qué gano yo en este momento por estar obediente a la palabra. Repitamos ahí ese versículo, 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ok, la promesa que Dios nos da es vida eterna. Pero la promesa del mundo es muerte. ¿Sí? Vamos a verlo así. Él nos ofrece vida y el mundo nos ofrece muerte. Ya sabemos que aquí está el pecado. Dice Satanás, dice, yo tengo todas las riquezas del mundo y al que yo quiero se las doy, al que me las yo se las doy. O sea, él domina sobre las circunstancias mundanas aquí en esta vida. Pero Dios nos habla de fe. Acá tenemos del otro lado el temor. ¿Qué tenemos si aplicamos fe? ¿Qué tenemos si aplicamos fe? Las cosas se llaman por fe. Las cosas que no son se llaman por fe. Si acá hay enfermedad, no, carencias lo voy a poner. Todo tipo de carencias. Ahí hay todo tipo de carencias. En temor. Aquí por fe usted puede pedir, puede llamar la salud. ¿Sí? La salud la llama por fe. Está aplicando usted su fe, su creer. El espíritu produce fe, el alma actúa en fe y dominan sobre la carne. Aquí usted puede aplicar prosperidad. La prosperidad aplica en todas las áreas de su vida, en todas. ¿Sí? Si usted necesita resolver X situación, usted llama las cosas que no son como si fuesen y la prosperidad está allí porque por sus palabras usted va a ser justificada y por sus palabras usted va a ser condenada. La prosperidad la llama usted. ¿Qué otra cosa va a encontrar en lo mundano? La salud. Fíjense, mucha gente no valora la salud. Yo hace 4 años yo no podía comer cualquier cosa, se me inflamaba luego el vientre. Hay gente que come sabroso cualquier cosa y no es el dinero el que se valora ahí.
Hay gente que tiene para comprar lo que se le antoje, pero no lo puede comer. ¿Por qué? Porque no tiene salud. Hay gente que no puede respirar y tiene todos los millones del mundo, pero no tiene salud. ¿Sí? Otra cosa que no saben apreciar, el amor. ¿Y qué es el amor? No tiene que ser lujuria, porque son dos cosas acá. Acá está la lujuria. Sí. Acá en lo que es el otro lado. El amor es limpio. Yo valoro algo por amor y lo aprecio y lo disfruto. ¿Sí? La amistad. ¿Cuántas veces nos estamos aferrando, digo yo metafóricamente, en que me quiera alguien que no me quiere? Y no aprecio el amor de los que sí me quieren. Pero estoy aferrado en aquello otro. O en tener lo que no tengo y no valoro lo que sí tengo. Pero si empiezo a trabajar en fe, voy a tener aquello. ¿Sí? ¿Sí se entiende, verdad? Muy bien. Bueno, entonces creo que lo que es hasta el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a entender nada más a Marcos 1:1. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Se fijan que la traducción está un poquito mala, porque si se ponen a pensarlo, son tres sinónimos los que nos está hablando, pero no lo vemos así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí es principio. Sí. Principio es igual, entonces tendría que ser coma. Evangelio. Que es igual, tendría que también ser coma, a Hijo de Dios. ¿Se fijan? Son sinónimos los tres que nos está dando. Ahí nos lo está diciendo Marcos de una manera literal, pero lo ajustaron de forma, pues yo digo que irregular, porque los tres son sinónimos. Principio, Evangelio, Hijo de Dios. Son sinónimos. La palabra. ¿Sí se entiende? Entonces, como usted lo vea, el principio, el Evangelio, el Hijo de Dios es la palabra. Es lo mismo. Aquí lo importante es entender que ya la palabra está en nosotros y que nosotros hacemos uso de la palabra, llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Para qué? Para que sean. En el principio lo hizo Dios. Hoy al final lo hacemos nosotros. ¿Para qué? Para llegar al nuevo nacimiento. Y es la vida eterna. ¿Sí? Bueno, el día de hoy hasta aquí la dejamos. ¿Quedó claro, Luis? La veo como muy pensativa, así como... Y todo lo agarra la